Vamos a grabar. Perfecto. Vale, Carmen, si te parece, empezamos. Bueno, yo te voy preguntando cosas y me vas contando, ¿no? Tú eres, bueno, presidenta de honor de la fundación que lleva el nombre de tu abuelo, de Juan Negrín, que tiene su sede en Canarias, porque Negrín era de Canarias. Bueno, cuéntame un poco para qué se hizo la fundación y cuál es vuestra labor. Bueno, la fundación, para empezar, empezó muchos años antes de que yo los conociera. Eran personas que se interesaban en cuestiones, eran casi todos socialistas, pero se interesaban en cuestiones de la historia, de la República, etcétera. Hacían reuniones, de vez en cuando tertulias. Y de casualidad conocieron a mi tío, Juan, también, Juan Negrín, y que además se enfadó mucho de que usaran el nombre y el apellido sin pedirle el permiso. Pero en fin, al poco él fue viendo que era gente seria y que, bueno, y entonces empezaron a trabajar juntos en particular empezando a escanear algunos de los documentos que él tenía, perdón, en el sur de Francia. Y bueno, así trabajaron un tiempo. Después mi tío se murió y yo conocí también de casualidad a el vicepresidente en el entierro, conocí al vicepresidente de la fundación. Y entonces me invitaron a ir a Canarias. Yo les dije que no aceptaba invitación porque por independencia. Pero bueno, fui. El hecho es que fui a ver y además con toda la familia. Y bueno, como se dice en México, me cayeron bien. Me parecieron gente muy seria, etc. Y como yo tenía muchísimos documentos, eran más de 500.000, pero el 500.000, muchos duplicados, hasta sextuplicados, si se puede decir así, etcétera. Al final son como 150, 160.000 documentos originales, ¿no? Y yo tenía todo eso en casa y lo tenía bien guardado y justamente yo estaba pensando en qué hacer con ellos. Entonces coincidimos, ¿no? Lo que ellos querían hacer y lo que yo quería hacer coincidimos. Y lo que quería hacer era dar a conocer esos documentos. Yo tenía un interés un poco personal y egoísta, que era de limpiar la memoria de mi abuelo. Y al ver los documentos y al ver lo que era, pues obviamente su historia y la historia de la República están totalmente unidas. Y entonces se volvió un trabajo, no diré más interesante, pero un poco diferente y mucho más amplio, ¿no? Y en un momento dado, cuando hicimos físicamente el edificio, en fin, cuando se empezó, cuando el gobierno de Canarias me prestó el edificio donde ahora está la fundación, yo quería casi llamarla una fundación para la Segunda República, pero en fin, es la Fundación Juan Negrín. Así que esa es un Carmen, poco la historia. es interesante, bueno, lo que veo, sobre todo por parte de tu abuelo, es que cuando alguien guarda en sus archivos de manera personal, con el esfuerzo personal, 150.000, 200.000 documentos, y además no solo es que lo guarda la persona que lo ha protagonizado, sino que a través de al menos 2 generaciones esos documentos se guardan, ¿no? Con el esfuerzo que eso supone. Eso imagino que implica un mandato, ¿no?, a los herederos de que ese mensaje se amplifique, de que eso se sepa, ¿no? Porque si el doctor Juan Negrín quiso guardar esos documentos es para que luego
alguien pudiera consultarlos, ¿no? Es importante esto. Sí, yo pienso que habían dos cosas. En el momento mismo que los sacó, yo pienso que la idea todavía era que tras el estallido de la Guerra Mundial y al final de la Guerra Mundial, eventualmente, España volvería a ser república. Y un Estado son sus papeles. Es decir, la memoria de un país son los documentos que tiene. Y por lo tanto era esencial que haya una continuidad y preservar esos documentos que son documentos oficiales. Que si estuviéramos en Francia, por ejemplo, estarían en el Archivo Nacional. Pero eso es otro tema. Hay una historia que es que hubo una segunda tanda de documentos. Explícame un poco eso, porque hubo 50.000 documentos, se dice pronto, que estaban guardados en otro sitio y que recuperasteis después. No, es decir, estaban todos aquí en París. Mi abuelo los trajo poco a poco, justamente con los documentos hemos podido ir reconstituyendo. Los documentos salieron de España probablemente a finales de febrero del 39 y fueron a Toulouse. Y a lo mejor estoy saltando algunas etapas, pero en fin, acabaron en manos del cónsul de México, que en ese momento ayudaba mucho para proteger, bueno, en fin, para sacar de los campos de concentración a los refugiados, llevarlos a México, etc. Y también después siguió, además, con los judíos haciendo lo mismo. Y con otra gente, con los brigadistas, en fin. Bueno, el caso es que él los conservó hasta 1952. Que mi abuelo se los pidió, es decir, él, Bosquet, se llamaba así, había estado en un campo de concentración también, y cuando salió del campo y todo eso empezaron a volver a hacer la traza de los documentos, que al final quedaron en el norte de Francia, bueno, no en el norte, en Normandía, en Château-Thierry exactamente. Y entonces cuando los recuperó en el 52, esos documentos, él empezó a escribir sus memorias, que además no quería que se publicaran hasta que él estuviera muerto. Él no quería más pleitos entre socialistas, entre refugiados, en fin. Y al mismo tiempo quería escribir lo que él había vivido y dejar su testimonio, que era muy importante. Bueno, desafortunadamente murió de un ataque del corazón. Entonces, los documentos con los cuales él estaba trabajando, que era una pequeña parte, son los que se llevó mi tío al sur de Francia. Cuando muere mi abuelo, él se los lleva al sur de Francia. Y él mismo, a su vez, también quería escribir sus memorias. También murió antes de hacerlo. Y el resto de los documentos se habían quedado aquí, que era una parte mucho más importante, porque mi abuelo estaba apenas empezando a escribir, ¿no? Y como era un científico, no escribía simplemente de memoria, sino que quería la referencia de los documentos, ¿no? Es decir, ver los textos, el momento, etc. Vosotros la memoria, hay una memoria sentimental, digamos, y luego hay la memoria que es más histórica, ¿no? Que es la que queda al fin. Bueno, quedan las dos, pero en su caso él quería dejar hechos. Vosotros pedís desde la fundación que todos esos papeles puedan catalogarse, porque aún no existe un catálogo completo, ¿no? Y Esos estar al documentos, servicio de los investigadores, ¿no? sí, algunos todavía quedan aquí, un enorme baúl que debe tener como 40.000 documentos, por lo menos más, que son sobre toda la época de la no intervención, y también sobre el Estatuto de Cataluña y algunas cosas del 32. En fin, todavía queda ese baúl por irse y algunos papeles sueltos por ahí. Pero el resto está ya casi todo en Canarias. Y la idea era efectivamente que estuviera a la disposición de todo el mundo, del que quisiera estudiar, independientemente de su ideología o que sea, pero que sea accesible a todo el mundo.
para que se dejen de mitos y que trabajen sobre hechos. Y además también por una voluntad de transparencia. Carmen, ¿cómo ves tú la situación de la recuperación de la memoria en España ahora mismo? ¿La ves con optimismo? ¿Preocupación? No sé, ¿qué te parece? Bueno, la preocupación es de que mucha gente se ha muerto y ahora últimamente más todavía, ¿no? Entonces hay toda una memoria oral que ha desaparecido. Pero yo quiero creer que hay una voluntad política que hasta ahora yo no había visto esa misma voluntad política, pero sin embargo estoy preocupada de que esa voluntad política se mantenga, que el gobierno se mantenga donde está y que pueda seguir adelante. Uh-huh. Porque las divisiones de antaño son las mismas hoy en día. Hay un fenómeno que también se está produciendo en los últimos tiempos, también en España, ¿no? Aunque es un fenómeno que se produce en todo el mundo en general, que es el ascenso de la ultraderecha, ¿no? Que además uno de los puntos, bueno, de los pocos puntos, ¿no? Porque al final tienen una agenda corta estos partidos, ¿no? Y uno de los puntos importantes dentro de su agenda, ¿no? En España concretamente con Vox, es precisamente el tema de la memoria, ese rechazo a cualquier cosa que tenga que ver con la memoria. ¿Qué te parece esto? Es lógico porque su memoria es bastante oscura, es bastante nefasta, ¿no? Entonces, en vez de justificarse o de explicarse o de lo que sea, prefieren borrarlo, que es lo que han hecho con la otra memoria, porque la otra memoria no tenía mucho que esconder. Y yo, obviamente pueden contestar y decir, todo eso es muy subjetivo, usted cree que su memoria es más interesante que la nuestra, ¿no? Las dos son interesantes, pero hay una que ha tenido resultados absolutamente nefastos, que son 40 años de dictadura y cantidad de muertos, desaparecidos, niños robados, gente torturada, etc. Y la otra memoria ha sido una memoria de gente progresista, que ha construido, mismo en el 36, tengo documentos del 36, construyeron en plena guerra más de 44.000 escuelas. El alfabetismo progresó, etcétera, la cultura progresó. Y yo creo que gente sin memoria y sin cultura son gente muy manipulable, son gente, en fin, un poco vacía, ¿no? Lo siento, pero muchas veces lo comparo con el Alzheimer, ¿no? Es una degradación de la persona y esto es lo mismo. Un país que no tiene memoria es una degradación de esa misma entidad que se llama un país, una nación, una patria, como lo quieran llamar. En buen sentido de la palabra patria. Carmen, ¿cómo se ha vivido? Bueno, tú eres descendiente de españoles de tercera generación, que se dice pronto. Bueno, ¿cómo se vive el tema de la memoria, de ser realmente, de tener esos orígenes en algo que ocurrió hace 80 años? Y bueno, yo imagino que te sientes francesa, ¿no? También después de tantos No, años. en absoluto. ¿No? Has nacido en México, ¿no? Entiendo. Nací en Estados Unidos y mi madre es americana y mi abuela, por el lado de mi abuelo, Juan Levin, era rusa. Así que tenemos una mezcla y sí, estuve mucho tiempo viviendo en México. El azar hizo un poco que me encontré aquí en Francia, es decir, regresé a Francia. Pero no, lo más importante ha sido que desde que tuve, desde los 3 años, estuve, bueno, me crió mi abuelo y él me transmitió, no diré la historia de la guerra, pero aunque sí indirectamente, porque como estaba escribiendo sus memorias, lo comentaba con su compañera,
Entonces, claro, a la hora de comer se oía todas las conversaciones y habían preguntas y respuestas y claro, había un poco de información que pasaba, pero tengo que admitir que yo en ese momento, si me daban nombres de quién era, entre comillas, el bueno o el malo, no tenía ni idea. Y he tardado bastante en hacer, en fin, a volver a poner las cosas en orden, ¿no? Pero me transmitió, digamos, un poco eso y sobre todo lo que me transmitió era una cierta ética. Y luego, cuando él murió, yo era todavía muy joven, tenía solo 9 años y medio, pero viví y seguí viviendo con su compañera. Entonces, la presencia de España estaba siempre ahí, aunque es una España un poco mitológica, ¿eh? No es la España verdadera, y claro, nos hemos saltado toda la etapa de la dictadura. O sea, ¿cómo se vive desde la diáspora? ¿No? ¿Cómo se vive desde la diáspora? Desde Francia o desde México o desde cualquier otro país. Bueno, Elena Aud, no sé, imagino que la conocías, que falleció precisamente hace unos días, ¿no? Y bueno, que vivía en Valencia últimamente, pero se pasó toda su vida en México, ¿no? En México. Tú, por ejemplo, tenías relación con otra gente de la memoria. Acabas de decir la gente que ha fallecido recientemente. Bueno, me imagino que te referías a los últimos de la 9, ¿no? Que recientemente falleció uno de los últimos representantes que Sí, vivía en Francia también, ¿no? sí, ¿Te estuve relacionas? con ¿Tienes? él el año pasado en la liberación, la memoria de la liberación de París, ahí estaba, había ido, Uh-huh. sí. Sí, bueno, y en México, claro, mucha gente, eh, pero ellos Imagino que murieron el antes. hecho de que la alcaldesa de París fuera descendiente también de republicanos, quizás Sí, ha contribuido a unir la gente que estaba por Francia, ¿no? ella ha ayudado un poco en dar a conocer, ha transmitido un poco, aunque su conocimiento es relativo, porque no, bueno, no ha sido su punto de interés hasta relativamente recientemente, eh, pero ha ayudado por lo menos a dar a conocer la 9, efectivamente, y, y de paso muchas asociaciones que se han implicado en eso. Pero bueno, falta el aspecto un poco histórico, ¿no? Es decir, mismo el libro de Evelyn Mesquida, que estoy muy contenta que lo haya hecho, pero tiene algunos errores históricos o de interpretación, dando más importancia a los anarquistas que además, que no eran la mayoría. Pero bueno, el hecho, lo importante es que se dé a conocer y que luego la gente se interese y que busque más información. Uh-huh. Eso me parece esencial. Respecto a la memoria del doctor Negrín, de tu abuelo, hay bueno, algunas cosas significativas que bueno, hoy en día podríamos calificar de lo que llamamos fake news, ¿no? Está muy de moda el término, pero es algo antiguo como el ejercicio del periodismo, ¿no? Bueno, quizás el mito más repetido es el tema del oro de Moscú, el famoso oro de Moscú, al que tú te has referido. ¿Te da rabia de que se siga repitiendo este mito del oro de Moscú? Claro, claro que sí, porque eso fue una de las cosas justamente que me motivaron al principio, era uno de los temas que quería limpiar. Obviamente no, ni un miligramo de ese oro llegó a otro lado que no fuera para el uso de la compra de armas o de comida para los soldados que estaban en guerra. Y de hecho hemos encontrado entre los documentos un telegrama de finales del 38 de los soviéticos anunciando que iban a hacer un préstamo, el primer préstamo. Entonces el hecho de que hicieran un primer préstamo muestra que ya quedaba oro. Así que además ese préstamo nunca llegó, pero en fin, eso es otro tema. Uh-huh. Uh-huh. Así que, pero bueno, sí, esa memoria falsa es muy, se incrusta, se crean mitos y la gente no va y no busca. Por eso
creo que hay que interesar a la gente en los hechos. Los hechos son lo que existe en los documentos. Claro que eso da también lugar a interpretaciones y todo lo demás, pero hay que ir a la base y a partir de allí reconstruir, informarse un poco y a veces contradecir lo que uno pensaba. Perfecto. Carmen, pues muchísimas gracias por atenderme. Bueno, Esto, suerte para el futuro de España, sobre todo. sí, que nos hace falta. Y creo que es muy importante luchar contra los fake news, porque desgraciadamente el otro día alguien me hizo ver un hecho que es muy general en el mundo entero, es decir, que cuando hay una manifestación de izquierda, por ejemplo, nadie va porque es normal que la izquierda manifieste. En cambio, cuando hay una pequeña manifestación de derechas, todo el mundo va y todo el mundo se interesa. Y a partir de ese momento, esas manifestaciones que son menores Pero se toman convierten una en virales. importancia que no corresponde. Ahora está pasando con el tema del COVID, de las manifestaciones de los Exactamente. cayetanos que dicen y tal. Y Está se pasando, usan son mucho poco representativas, pero los están teniendo mucha repercusión. O sea que, bueno, sí. en fin. Y habría que hablar más de la gente que se ha quedado confinada. Claro que sí. Y que están siguiendo las recomendaciones del gobierno, que Que están haciéndolo bien. no son locas. En Muy fin. bien. Carmen, Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto. Yo te he incluido para que a partir de ahora, por vía WhatsApp, te enviaré los 3 capítulos que quedan cada semana. El que saldrás tú será el último, que es el que bueno, me queda por montar, porque los otros están ya montados. Nada, muchísimas gracias por dedicarme estos minutos desde la nada. distancia y ha sido muy agradable hablar contigo un rato, aunque sea. Bueno, y ¿Eh? muchos saludos a Carmen. Yo se lo diré de tu parte. Bueno, Muy bien. gracias. Muchísimas gracias. De nada. Hasta luego. Chao.